Análisis estratégico. Los comentarios son ajenos a Noticiero El Vigilante. Un saludo a la audiencia de nuestro programa Análisis Estratégico y a los que miran el Noticiero Vigilante. Hoy día tenemos con nosotros al licenciado Gustavo Orellana. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Víctor. Para hablar de un tema que en este momento es controversial en la población de Guatemala, y es particularmente del caso Belice. Y quisiéramos que Gustavo nos comparta en principio sobre este caso, su tiempo en Cancillería, que nos dice un poco tu experiencia y tu vivencia con este caso, Gustavo. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa. Yo comencé a estudiar el tema de Belice en el año 92, 93, justo después de el presidente Serrano había reconocido la independencia de Belice. Y en ese momento el punto era determinar si existe un diferendo territorial pendiente de resolver después de ese reconocimiento y cuál es el procedimiento que se debe seguir para reclamarlo. Si logramos, luego de varios años de esfuerzo, juntamente con grandes personalidades como el doctor Villagrán Kramer, Alberto Herrarte, Rubén Contreras, Rolando Palomo, hacer Gabriel Orellana, un estudio en el cual determinamos que efectivamente tenemos un diferendo territorial, insular y marítimo que debemos resolver y que los procedimientos que deben seguirse para su resolución son los que señala el derecho internacional. Agotamos, te cuento, Víctor, y a la audiencia, todos los medios de solución políticos en el ánimo de llegar a lograr la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que en el derecho internacional es necesario que los estados que acuden a ella lo hagan y lo acepten expresamente. De ahí que el esfuerzo se centrara en firmar el acuerdo compromisorio que se llamó el acuerdo especial para resolver el diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala en contra de Belice en la Corte Internacional de Justicia, que se logró finalmente firmar en el año 2008 y fue aprobado por el Congreso en el 2010. O sea, Gustavo, entendemos con esto que inicialmente Belice no estaba en posición de ceder nada y finalmente ahora tenemos una posición en la que Guatemala puede y tiene chance de recuperar Belice. Sí, fíjate, Víctor, que la posición de Gran Bretaña por 160 años y luego Belice es que se tiene un diferendo fronterizo. Sin embargo, Guatemala considera que el diferendo es territorial, insular y marítimo porque reclamamos parte del continente que ocupa Belice ilegítimamente luego de el incumplimiento de varios tratados internacionales, primero con España y luego con Guatemala, entre Gran Bretaña. También reclamamos islas y el mar territorial y zona económica exclusiva que se genere a partir de los territorios que se asignen a Guatemala. Ok, magnífico. ¿Y ese acuerdo qué dicta? Bien, lo que hicimos con el acuerdo compromisorio entonces fue finalmente que Belice aceptara la naturaleza jurídica del diferendo, Víctor, que es territorial, insular y marítimo, no solamente fronterizo, pero además que aceptara que el diferendo territorial fuera sometido a la Corte Internacional de Justicia para que éste lo resuelva definitiva y obligatoriamente. En el camino, parte del procedimiento que debe cumplirse es la celebración de una consulta popular en Guatemala y otra en Belice,
en caso de Guatemala, por el artículo 19 transitorio de la Constitución, que así lo establece. Ok. Bueno, y eso nos lleva ya a la actualidad, en el sentido de que hay mucha controversia en la ciudadanía con respecto a esta situación, si estamos o no a favor de pelear por Belice. ¿Cuál es la recomendación principal que debemos darle a la ciudadanía en sentido de la postura de Guatemala con respecto a esto? Víctor, el trabajo que se realizó, en mi caso por 20 años, casi 20 años, nos llevó a determinar que este es un diferendo que debe resolverse. Okay. Tenemos que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia, que es la única corte que nos puede dar una sentencia obligatoria, visto que en forma negociada por 160 años no logramos jamás resolverlo. Belice no va a devolver una pulgada de territorio, ni nosotros podemos cederla sin que se resuelva por un juez internacional. Creo que la solución del diferendo territorial es obligada. Sí debemos resolverla y de ahí en adelante tener una relación bilateral con Belice que sea de vecinos y más fructífera. Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con que sometamos el diferendo territorial insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia. Creemos que hay posibilidades de tener alguna victoria en cuanto a esos territorios que fueron usurpados. Sí decir que no vamos seguramente a lograr recuperar todo el territorio, porque claro, lo desapareceríamos y eso va contra el derecho internacional. Claro. Pero sí de acuerdo en la resolución de este diferendo ante la Corte. Y ahí viene otro tema también actual, con relación a la consulta popular. Si estamos hablando de un interés nacional o un interés político. ¿A qué nos referimos eso? Vislumbrando escenarios, Gustavo. ¿Conviene hacer esa consulta popular por separado y gastar la plata que está asignada, que me parece que anda por ahí por los 300 millones, o hay otras posibilidades para ir en línea con lo que estabas mencionando de que sí podemos, Guatemala tiene posibilidades de recuperar algo de ese territorio? Yo siento que esta estrategia de someter a la consulta popular en forma separada es equivocada, Víctor. La verdad, las razones por las cuales pienso que no debemos hacerlo en marzo, creo que el Tribunal Supremo, marzo del 2018 está convocando el Tribunal Supremo, es porque, primero, una cuestión económica. Solo el Tribunal Supremo Electoral va a gastar 300 millones de quetzales, más lo que gaste el Ejecutivo en hacer alguna campaña por el sí, aunque hasta eso está dudoso porque el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral dice que no se puede hacer ninguna campaña, ningún proselitismo, en un país con tantas necesidades. Y eso va a afectar el ánimo del votante. Lo otro que pienso, Víctor, es que el gobierno de la República de Guatemala ha incumplido con informar a la población. La población, la mayoría es gente joven de menos de 30 años, claro, y no tienen el mismo conocimiento de otras generaciones más grandes como nosotros sobre el tema, ¿sí? Y esa información no se da en 3 meses, Víctor, por ni en supuesto. 4. Y yo pensaría que... Para concientizar de la importancia. Por supuesto, concientizar la importancia de resolver este diferendo. El otro asunto que el gobierno no nos ha dicho es que no está seguro de que Belice vaya a realizar la consulta popular o que trabaje por el no, luego de saber si Guatemala votó por el sí. Yo pienso que debe asegurarse primero el que
Belice realice esa consulta en los próximos años, los próximos 2 años. A ellos les cuesta menos de una décima parte de lo que nos cuesta a nosotros, que somos 17 millones de pobladores, ahí solo son 300,000, y vamos a saber entonces que podemos ir hacia la consulta con un sin Belice, con una población guatemalteca más informada, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, que podría hacerse los seminarios de los muchachos de graduación e involucrarlos hasta incluso a las familias para informarse sobre el tema. Y el otro asunto que también es importante, Víctor, que el gobierno de Guatemala se prepare para la Corte Internacional de Justicia. El gobierno actual desmanteló la Comisión de Belice en el 2012, ¿sí? Y ahí no hay ninguna infraestructura hasta recién el 2016, con una unidad de soberanía muy pequeña, muy raquítica, que yo tengo mis dudas de que estén preparados hacia adentro para la consulta popular y hacia afuera con la contratación de los abogados para consolidar una demanda exitosa. El mensaje es, si vamos a la Corte, tenemos que hacerlo en el ánimo de ganar, de hacerlo bien y no de cumplir con un simple requisito. Y realmente, Víctor, tú me preguntabas sobre las posibilidades que pueden haber en una consulta. Pues hay 2 sí para que podamos ir a la Corte, pero si hay un no en cualquiera de ellos, y en Guatemala más aún, pondría en riesgo el acuerdo compromisorio del 2008. Ok, muchas gracias, Gustavo. Queda claro entonces que la principal recomendación es tener una mentalidad estratégica para abordar este caso. Nosotros hicimos un sondeo como CRAE a nivel de redes sociales, en el que preguntábamos qué le parece más propio realizar en función del costo proyectado, en el caso de Belice, gastar en consulta popular o aprovechar las elecciones generales, y el 83% de la población nos ha informado, nos ha dicho que prefieren no gastar esos 300 millones y mejor esperar a unas elecciones, que sería otro escenario a lo que tú estás presentando, ¿no es cierto? Fíjate que en ese escenario que mencionas, estamos hablando de una papeleta más. Yo creo que es lo más lógico, lo más prudente y lo más responsable el hacer un costo mínimo para cumplir con esta consulta popular en las próximas elecciones, como tú bien lo dices. Ok, Gustavo, agradecemos mucho tu presencia por acá. Gracias. Y esperamos que la audiencia esté más informada con este caso que está siendo tan controversial, pero que requiere información y conciencia de que sí hay posibilidades, más tenemos que tener pensamiento estratégico y con pensamiento de ganar. Así que gracias, Gustavo. Gracias. Nos vemos en el próximo programa Análisis Estratégico. Análisis estratégico. Los comentarios son ajenos a Noticiero El Vigilante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube